Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos todos a esta conferencia que da continuidad a nuestro ciclo sobre el Segundo Imperio en México. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Ángeles González Gamio, muy conocida yo creo que de todos ustedes. Ella es cronista del Centro Histórico de la Ciudad de México, columnista del diario La Jornada, autora de más de 12 libros sobre la Ciudad de México, miembro de número de la Sociedad Hispanoamericana en Ciencias, Artes y Letras, correspondiente a la de Cádiz, miembro del Seminario de Cultura Mexicana y de un tiempo acá, como 6 meses más o menos, 5 meses, conductora de la serie Crónicas y Relatos de México en el Canal 11. Año y medio. Bueno, es que se pasa muy rápido el tiempo. Ángeles, muchas gracias por estar con nosotros y que disfruten su conferencia, muy amables. Ya pasaron 2 temporadas, yo estoy grabando la tercera. Sí. Muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿No hay mucho eco? Qué bueno. Bueno, pues a mí me da un enorme gusto estar aquí. Me encanta venir aquí porque, bueno, el lugar es hermosísimo, pero aparte el público siempre es de excelencia. Veo muchas caras conocidas que me da mucho gusto. Pues bueno, mi tema fue el Segundo Imperio y la Ciudad de México. Como cronista del Centro Histórico, pues ese es el tema, ¿verdad?, que escogí. Pero yo quisiera, antes de leer mi texto, un poquito dar un contexto de cómo era esa ciudad que encontraron Maximiliano y Carlota, ¿no? La real, no la que se habían imaginado, después de ese recibimiento que tuvieron verdaderamente, que fue apoteótico, ¿no? Seguramente aquí se los han ya descrito, ¿no? Como cuando llegaron a la ciudad y entraron en una carroza jalada por 6 caballos, acompañados de toda una corte, que había arcos triunfales por toda la ciudad, que eran, bueno, como unos verdaderos monumentos, muchos de ellos decorados con flores, jarrones, esculturas, unas cosas impresionantes. No sé si les han mostrado aquí las fotos de algunos de esos arcos. Y bueno, ya sabes que entraron por a la calzada de la Tlaxpana, que es lo que llamamos Avenida Hidalgo. Entonces había un acueducto muy hermoso con unas fuentes bellísimas que destruimos, imagínense, cuando piensan en esas cosas, la famosa fuente de la Tlaxpana y la famosa fuente de la Mariscala. Posiblemente hayan visto fotos de ellas, ¿no? Bueno, entraron por ahí y después por la que ahora es la avenida Tacuba, que entonces había sido la calzada de Tlacopan, ustedes recordarán, la que unía Tenochtitlan, una de las que unía Tenochtitlan con tierra firme, por donde salieron huyendo los españoles cuando la famosa derrota de la Noche Triste, que bueno, yo siempre digo que eso fue una óptica, ¿no? Porque también por otro lado fue para otros la Noche Feliz, ¿no? Pero bueno, pasó como la Noche Triste. Pero bueno, no me debo de desviar. Entonces entran por esa calzada, que entonces se llamaba San Andrés, porque ahí estaba el Hospital de San Andrés, que quién le habría de decir a Maximiliano que 3 años más tarde, en ese lugar, lo iban a estar embalsamando para regresarlo a Europa. Después de un trabajo que le hicieron terrorífico en Querétaro, en que dicen que le sacaron sangre para vendérsela a la gente como reliquias, y hasta se habla que le sacaron los ojos, y le tuvieron que poner unos ojos de una virgen, porque les daba pena de regresarlos sin ojos a Europa, ¿verdad? Bueno, pues ahí, por cierto, ahí lo fue a ver Benito Juárez, que cuando lo vio tendido ahí, dijo, ay, qué desproporcionado era, ¿eh? Le dio su criticadita Benito Juárez cuando lo visitó en la plancha. Bueno, entraron por ahí y luego se dieron vuelta a la derecha en la calle de Vergara, que hoy es Bolívar, para bajar ya por la elegantísima Plateros, la avenida Madero, llegar al Zócalo, a la catedral, donde hubo una gran misa solemne, después ya al palacio, que ya se llamaba entonces Palacio Imperial, a partir de esa fecha fue el Palacio Imperial, donde hubo un gran banquete. Por la tarde todavía se fueron a dar otro paseo por el Paseo Nuevo, donde eres Bucareli, que era un paseo muy elegante, donde iba a pasear la aristocracia por las tardes. Y después por la noche, ya con todo el pueblo, presidieron los fuegos de artificio. Todas las casas del camino, la gente había alquilado los balcones y las azoteas para que la gente se asomara a ver y aventaran pétalos de rosa y de diferentes flores para homenajear al emperador y su consorte. 3 años después hicieron lo mismo, pero con Benito Juárez. Prueba que somos un pueblo absolutamente globero y alborotador, ¿verdad? Pero bueno, la ciudad que se va a encontrar, Maximiliano, es una ciudad que está todavía medio destruida porque acababa de empezar a aplicarse 2 o 3 años antes
todas las leyes de desamortización de los bienes de la Iglesia, en que, como sabemos, se despojaron a los conventos y a las instituciones religiosas, ¿no?, y a las cofradías y demás de sus bienes, y la gran mayoría pues se destruyeron para fraccionarlos y venderlos a particulares. Entonces, pero muchos de ellos no estaban totalmente destruidos. Recordemos que hasta se abrieron calles con el propósito de destruir los conventos, como la que hoy conocemos como 16 de septiembre, para partir San Francisco, que era como una pequeña ciudad, el convento grande. Nada más hay que imaginarse que el comedor era para 500 personas. Imagínense nada más, tenía 300 celdas, jardines, panteón, impresionante, ¿no? Entonces le abrieron esta calle para mutilarlo bien, igual que al Santo Domingo. El Santo Domingo, que también era enorme, que le abrieron esa calle que se llama Leandro Valle, que decía don Artemio del Valle Arispe, no viene de ningún lado, ni va a ninguno. Efectivamente, allá podemos ver todavía una callecita que dice, ¿y esto? Bueno, pues era para partir Santo Domingo. Y así se fue la ciudad, digamos, destazando. Y a raíz bueno, eso cambió completamente la imagen urbana de la Ciudad de México. Se construyeron ya casas, empezaron a construirse casitas en un estilo muy afrancesado, porque ¿no? Recordemos que ya no se quería saber nada ni del barroco, ni del neoclásico, ni de esos estilos que habían representado a España, pero les gustó mucho lo afrancesado. Entonces empezamos a hacer estas casitas muy lindas, ¿no? Algunas con mansardas y eso, pero todavía había mucho lote baldío, muchas cosas a medio construir y otras a medio destruir. O sea, era una ciudad, pero sí, lo que sí seguía en Colima eran las fiestas, el teatro. La gente le encantaba el teatro, tanto que a Maximiliano propuso establecer un gran teatro nacional, una compañía de teatro, ¿no? Había muchos teatros en la Ciudad de México, pero pues el más pomposo era el famoso Teatro Nacional, ¿no?, que había sido el Teatro Santana, después Teatro Nacional, y ya con Maximiliano fue el Teatro Imperial. Hay unas descripciones muy detalladas de cómo llegaban él y Carlota a las funciones de teatro, pues, elegantísimos, engalanados, con una corte, y habían hecho toda una corte con rangos de caballeros, caballerangos, damas de honor, damas de compañía, toda una corte bastante, bueno, ridícula, ¿no? La vemos ahora, y la gente tenía que ir de gran gala, todos estaban de pie hasta que llegaban, ¿no?, sus altezas, se cantaba el himno nacional, bueno, todo un protocolo verdaderamente exagerado para todos los eventos, en eso se gastaba muchísimo. Mandó diseñar una serie de uniformes y de vestimentas para todo el mundo. No, se gastó en general en unas cosas muy necias, ¿no?, el pobre señor. Pero bueno, esa fue la ciudad que él vino a encontrar aquí y que pues pronto fue encontrando cuál era la realidad de la situación. Ahora sí ya les voy a leer el texto. Bueno, es fascinante conocer la visión que los extranjeros han tenido de la Ciudad de México. Muchos que la vivieron y otros que la imaginaron. Aparecen en las páginas de viajeros, historiadores, artistas, literatos y cronistas. En muchas de ellas como la protagonista central. Es interminable la lista de todos los que han escrito sobre ella o la han plasmado en grabados, pinturas y dibujos. De ello no escapa Maximiliano de Habsburgo, el joven de noble cuna, hermano del emperador austriaco. Cuando le ofrecieron el trono de México tenía 32 años. Era romántico, de pensamiento liberal, muy elegante, aficionado a la historia, el arte y las antigüedades. Esta personalidad lo iba a conformar un proyecto para la nación que imaginaba emocionado y que desde antes de su llegada ya consideraba suya. Convencido de que el pueblo de México clamaba por su presencia, en su mente ilusa e imaginativa, creó un país y una ciudad que no correspondía a la realidad. Su proyecto se apoyaba de manera primordial en la historia. Comenzó por legitimar su imperio sustentándolo en la herencia virreinal, ya que la mayoría de los soberanos reinantes habían sido de la dinastía de los Habsburgo a la que él pertenecía. En esa mentalidad, el antiguo Palacio Real, convertido en Palacio Nacional tras la independencia, era un sitio fundamental como centro del poder imperial. El viejo palacio, que antes había sido la casa del emperador Moctezuma, de los virreyes y los presidentes, y sede del máximo poder político, a su llegada estaba en un estado deplorable. Los conflictivos años transcurridos a partir de que lo ocupó Guadalupe Victoria, el primer presidente de México independiente, con las constantes pugnas entre liberales y conservadores y las intervenciones extranjeras, solo habían permitido un precario mantenimiento.
Muy alejadas estaban las instalaciones de lo que la pareja imperial estaba acostumbrada a habitar. Se le sugirió alojarse provisionalmente en la villa de Buenavista, hoy Museo de San Carlos, hermoso palacio construido por Manuel Tolsá, situado en la cercana calzada de Tlacopan. El noble emperador se negó rotundamente, conociendo el simbolismo político e histórico que guardaba el Palacio Nacional. Era esencial estar ahí. En junio de 1864, un numeroso grupo de operarios, albañiles, pintores, canteros, carpinteros y tapiceros trabajaban aceleradamente para acondicionar las habitaciones destinadas a la pareja imperial. La condesa Paula Kolonitz, dama de honor de Carlota, escribió el libro Un viaje a México en 1864, en donde platica las experiencias que vivió durante los 6 meses que permaneció en México. De las habitaciones que fueron acondicionadas para recibir a Maximiliano y Carlota, dice: antes de la llegada de sus majestades, fuimos a visitar los departamentos imperiales que a toda prisa habían preparado. Eran augustos y de incómoda disposición. A pesar de que la simplicidad reinaba en todo, el emperador podía sin escrúpulos mudar las cosas del modo que mejor le pareciera. En México no saben aprovechar los materiales que en abundancia ofrece el país y con los cuales la solidez y esplendidez se lograrían, generosamente. En todos lados se usan los productos de Europa y a precio de oro traen de más allá de los mares las telas y los muebles. Debido a esto, el departamento de la emperatriz parecía, más que el de una residencia, el departamento de un hotel europeo. Pero a su llegada a Palacio, ya con el título de emperador Maximiliano I de México, no se quejó tanto de la disposición de las habitaciones, pues dormía en un catre de tijera. Se quejó del ruido que desde temprana hora reinaba en los alrededores del palacio. En el breve lapso que vivió la pareja en el recinto, antes de cambiarse al castillo de Chapultepec, el emperador solicitó cambiar de su catre de campaña a distintos sitios del edificio, sin que lograra encontrar alguno que fuera conveniente a su costumbre de acostarse temprano y levantarse a las 4 de la mañana. Fíjese, siempre fue una ciudad ruidosísima, la Ciudad de México, porque es muy curioso como todos los cronistas del virreinato del siglo XIX hablan, que en parte que por eso hicieron sus casas de campo en Tacubaya y en Tlalpan, para huir del ruido y el tráfico de la Ciudad de México. Y entonces haber tenido 200,000 habitantes, pero siempre fue ruidosísimo. En muchos de los proyectos arquitectónicos y urbanos que emprendió Maximiliano, tuvo que ver el arquitecto Lorenzo de la Hidalga. Nacido en España, se formó en la Real Academia de Artes de San Fernando y llegó a México en 1833. Se casó con una joven perteneciente a una de las familias de más abolengo de la ciudad, Ana García Iscasbalceta, hermana del afamado historiador, lo que además de su talento le ayudó a abrir puertas y se estrenó diseñando el ciprés de la catedral. Se volvió uno de los arquitectos preferidos de Santana, quien le encargó el teatro que había de llevar su nombre, mismo que se cambió a la caída del dictador a Teatro Nacional. También tenía el encargo de realizar un monumento a la independencia en el centro de la Plaza Mayor. Solo alcanzó a construir el zócalo o basamento, en donde se desplantaría la columna. Así permaneció varios años, lo que llevó a que la población bautizara la plaza como el Zócalo. Este fue uno de los proyectos que retomó Maximiliano, que era parte de la remodelación integral de la Gran Plaza, que le encargó al arquitecto Ramón Rodríguez Arangoiti. El elemento principal lo constituía la columna monumental del proyecto original del arquitecto de la Hidalga, a la que el mismo emperador le realizó ciertas modificaciones. La columna estaría rodeada con esculturas de los héroes de la independencia, coronada con una gran figura alada y como remate un águila imperial, rompiendo una cadena y remontando el vuelo. Al estar ausente de la ciudad, el emperador le encargó a la emperatriz Carlota que a su nombre inaugurara oficialmente la construcción del monumento. La ceremonia se efectuó el 16 de septiembre de 1864, aprovechando el aniversario del inicio del movimiento independentista. El acto se realizó con gran solemnidad. La emperatriz se dirigió al centro del Zócalo para colocar la primera piedra del monumento y, como sucedió en los tiempos de Santana, nuevamente quedó inconcluso. El águila imperial que hubiera coronado la columna era la del nuevo escudo que ordenó Maximiliano recién llegado a México en 1864. Retomaba los símbolos fundamentales, añadiéndoles elementos de la cultura europea.
Una robusta águila que mira de frente, parada sobre el nopal, devorando una serpiente. Se advierte el islote rodeado de agua y detrás del escudo, la masa de la justicia como atributo primordial del monarca y el cetro que lo identifica. Encima la corona imperial y a los lados unos excéntricos animales conocidos como grifos, figuras importadas de la zoología fantástica del viejo continente. El mensaje político aparecía con la frase equidad en la justicia. De la Hidalga le presentó al emperador un ambicioso proyecto para modificar de manera radical el aspecto del palacio, en el que prevalecería el estilo neoclásico. Este fue muy discutido por los otros arquitectos que trabajaban en el recinto y finalmente no se realizó. Uno de los que lo objetaban era Ramón Agea, profesor de la Academia de San Carlos, quien logró realizar la novedosa escalera de ministerios, conocida actualmente como Escalera de la Emperatriz. El arquitecto y su hermano Juan utilizaron un sistema conocido como trabacorte, que consiste en empotrar los escalones al muro de un extremo, mientras que el otro se apoya libremente en el siguiente. Eso da el efecto de que la escalera está suspendida. Cuentan las crónicas que al verla por primera vez, la emperatriz Carlota sintió temor de bajar por ella, pensando que se desplomaría. Para tranquilizarla, los hermanos Agea hicieron bajar un batallón de infantería, mientras ellos permanecían debajo con miembros de su familia. Esa escalera está ahí, no sé si la conocen, se puede visitar. ¿Recuerdan que está así como colgada, muy bonita? Sí. Ahora no sé por qué le pusieron la escalera de la emperatriz, porque creo que nunca bajó por ahí Carlotita, pero se le quedó, ¿verdad? Son de los mitos esos fantásticos. Como lo de los ojos de Maximiliano, que le pusieron los ojos de una virgen. Vayan ustedes a saber. Bueno, dice. Otras obras de trascendencia que han perdurado fueron las múltiples adaptaciones que realizó Maximiliano en el interior del palacio durante su corta gestión. José Luis Blasio, quien fuera su secretario particular, además de uno de los pocos mexicanos que formaban parte de su séquito, se convirtió en su biógrafo. Escribió un libro denominado Maximiliano Íntimo, en el cual narra con detalle los diversos trabajos que se emprendieron en ese periodo. Entre otros menciona: en la época que me refiero, llamábase pomposamente Palacio Imperial de México. Maximiliano hizo que se transformara casi radicalmente su interior. Desde el ala derecha del edificio, es decir, desde la puerta principal hasta el baluarte del norte. Fue el emperador quien dispuso que todos los salones que formaban parte del frente de la fachada se convirtieran en un solo inmenso salón que se llamó de embajadores, pues quedó destinado para las recepciones de los plenipotenciarios extranjeros, para los grandes bailes y para las fiestas de la corte. Un día que su majestad visitaba las obras de palacio, vio por las roturas del cielo raso que las vigas eran de cedro. Mandó quitar el cielo raso y ordenó que se barnizaran y doraran las vigas. Se descubrió la hermosa piedra labrada con que están construidas las columnas y los arcos del gran patio principal. Se reformó el pavimento de ese patio y se arregló el comedor, la capilla y varios salones del piso alto. El bajo se destinó para bodegas, caballerizas y cocheras, destinándose un especial para la regia carroza de oro y seda, que la podemos ver en el castillo de Chapultepec. Para decorar estos vastos salones, Maximiliano mandó pintar una serie de retratos a los artistas de la Academia de San Carlos, con los que rendiría homenaje tanto a héroes conservadores como liberales. En su afán de armonizar, incluyó a Iturbide como parte de los héroes que habían logrado la independencia. En su proyecto pictórico no olvidaba a los virreyes que pertenecieron a la rama dinástica de sus parientes, los Habsburgo, y desde luego varios de él mismo y de la emperatriz Carlota, algunos de grandes dimensiones. Uno de sus favoritos era el que realizó Jean-Adolphe Boucher, en que el emperador aparece montado en un brioso caballo blanco, portando el uniforme de un general del ejército mexicano y rodeado de gente del pueblo que, arrodillados junto a un nopal, lo ven pasar con admiración. Imagínense la escena. El tiempo no le alcanzó para haber concluido el ambicioso proyecto. Sin embargo, sí alcanzaron a realizarse varios retratos que aún podemos ver en Palacio Nacional y otros en el Museo Nacional de Historia, que se encuentra en el Castillo de Chapultepec.
Algunos son de muy buena factura, como los que pintó Petronilo Monroy, de Morelos y de Iturbide. El de Miguel Hidalgo, obra de Joaquín Ramírez, y el Vicente Guerrero de Ramón Sagredo. En 1780, el virrey Matías Gálvez inició la construcción de una residencia en la cumbre del Cerro de Chapultepec, que posteriormente se convertiría en colegio militar. Durante la invasión estadounidense de 1847, fue uno de los últimos baluartes que resistieron en la Ciudad de México. Posteriormente, en 1864, el emperador Maximiliano y su esposa, la emperatriz Carlota, decidieron establecer ahí su residencia oficial, cautivados por las hermosas vistas del Valle de México que se apreciaban desde el lugar y seguramente para alejarse del bullicio y ruido de la ciudad. El emperador contrató a varios arquitectos europeos y mexicanos, entre ellos Julius Hoffmann, Karl Gangolf Kaiser, Carlos Schaffer, Eleuterio Méndez y Ramón Rodríguez Arangoiti. Realizaron varios proyectos inspirados en el estilo neoclásico, contrastando con el resto del castillo que tiene una arquitectura barroca. Aficionado a la jardinería, Maximiliano contrató al botánico Wilhelm Knetschel para crear un jardín en la azotea del edificio. Para decorar el castillo, la pareja imperial mandó traer de Europa mobiliario, arte y otros finos artículos, muchos de los cuales continúan en exhibición hasta el día de hoy. Para comunicar el castillo Chapultepec con el centro de la ciudad, ordenó la construcción de un bulevar al estilo de los parisinos y lo bautizó como Paseo de la Emperatriz, en honor a Carlota. Tras el fusilamiento del emperador y la restauración de la República en 1867 por Benito Juárez y el final de la Guerra de Reforma, el bulevar fue rebautizado como Paseo de la Reforma. Con el transcurso de los años, el castillo fue la habitación de los presidentes de México hasta que en 1940 Lázaro Cárdenas lo donó a la nación para convertirlo en el Museo Nacional de Historia. Otro proyecto que Maximiliano había fraguado desde que cruzaba el Atlántico a bordo del Novara era el establecimiento de los museos imperiales. Al establecerse en la que llamó su patria adoptiva, este interés tomó cuerpo y decidió crear un gran museo, retomando la idea del Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia que había formado el presidente Guadalupe Victoria, cuyos acervos estaban embodegados en la universidad. Estos se enriquecerían con objetos de colecciones europeas del propio emperador, que donaría para tal fin. Decidió establecerlo en el edificio que había albergado la Casa de Moneda, adjunto al Palacio Imperial, con la idea de que ambos recintos conformaran un vasto espacio artístico, que incluiría los salones de palacio que mostraban los retratos que había mandado realizar a la Academia de San Carlos. La labor no era tan simple, ya que los objetos estaban amontonados en salones de la universidad sin un orden ni clasificación. La faena requirió un presupuesto mayor que el que había autorizado el emperador, y el trabajo fue enorme, ya que se comenzó por mandar a hacer 208 cajas de madera que serían utilizadas como contenedores. Se requirió la compra de papel para envolver los objetos y una máquina de poleas para mover los grandes monolitos y esculturas. Por su parte, los encargados del acervo ponían trabas y entorpecían los trabajos. Finalmente, el 6 de julio de 1866, el museo se inauguró en una ceremonia simbólica que presidieron Maximiliano y Carlota, ya que la mayoría de las colecciones aún permanecían en las cajas. El acta fue suscrita por personajes notables de la cultura, como Joaquín García Casbalceta, José María Lacunza, Manuel Orozco Iberra, Leopoldo Río de la Loza y Francisco Pimentel, entre otros. Maximiliano no llegó a ver su anhelo concluido, pero dejó las bases para que al paso de los años el museo se convirtiera en lo que podemos llamar la madre de los museos, ya que de ahí salieron las colecciones para formar el Museo de Historia Natural, el de Historia en Chapultepec, el del Virreinato y el grandioso Museo Nacional de Antropología. Nos cuenta Hugo Arciniega Ávila en su ensayo La Galería de las Sibilas, que ante su inminente salida de México, Maximiliano declaró: deseamos que ellos, los objetos, queden como un recuerdo perpetuo del afecto que hemos tenido y que conservamos inalterable al pueblo mexicano. Este sentimiento que expresó el emperador con seguridad era cierto. Realmente él trató de ponerse un alma mexicana, de entender al pueblo,
sus necesidades, sus anhelos. Tanto que su actitud, más cercana a las ideas liberales, decepcionó a los conservadores que le habían traído y apoyado, así como a los franceses que vieron perdido su intento de gobernar México y abandonaron al joven emperador a su suerte. Maximiliano no gobernó con los intereses de Francia. Él se veía a sí mismo como una figura de integración nacional. Sin duda buscó la justicia y el bienestar para todas las clases sociales. No hay que olvidar que una de sus primeras acciones como emperador fue restringir las horas de trabajo y abolir el trabajo de los menores. Canceló todas las deudas de los campesinos, que excedían los 10 pesos. Restauró la propiedad común y prohibió todas las formas de castigo corporal. Rompió con el monopolio de las tiendas de hacienda y decretó que la fuerza obrera no podía ser comprada o vendida por el precio de su decreto. Expidió leyes sobre las condiciones de trabajo, los salarios y las pensiones, y estableció que se usara el sistema de pesas y medidas. Asimismo, emitió varios decretos que afectaban al clero, como la tolerancia de cultos, ratificó las leyes de reforma, la creación del registro civil, estableció leyes sobre el divorcio, la obligación de los sacerdotes a prestar sus servicios gratuitamente y poner el clero a sueldo del Estado. La mayoría de estas leyes no se llegaron a aplicar, pero tuvieron como efecto que perdiera el apoyo de la Iglesia y de muchos conservadores. Los liberales que las veían con buenos ojos tampoco lo apoyaban, ya que deseaban el retorno de Benito Juárez y lo seguían combatiendo en distintos lugares del país. Aunque el efímero Segundo Imperio no es un recuerdo grato para los mexicanos, es justo reconocer los hechos y obras que fueron positivas para la nación. Particularmente la Ciudad de México lo tiene que recordar con reconocimiento, porque le dejó un gran museo, obras de arte, un palacio de gobierno embellecido, el castillo de Chapultepec y el trazo de la avenida más hermosa que tenemos, el Paseo de la Reforma. Muchas gracias.